Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo les he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Este es un día de transición para la Iglesia. Con el pasaje del bautismo del Señor, se cierra el ciclo de Navidad y se inaugura a la vez la primera semana del tiempo ordinario. Con la escena del bautismo de Jesús, culmina la manifestación de Jesús como Hijo de Dios, que hemos celebrado a lo largo de toda la Navidad. Y a la vez, se nos presenta a un Jesús ya adulto, dispuesto a iniciar su ministerio público. El bautismo en el río Jordán es uno de los hechos más atestiguados en la vida de Jesús. Es otra epifanía, es la manifestación gloriosa de Dios que nos certifica la divinidad de Jesús. Es un acontecimiento que se nos narra en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan quieren dejarnos bien claro desde el comienzo que Jesús, el gran protagonista del Evangelio, es un hombre lleno del Espíritu de Dios. Jesús llega a Galilea justamente cuando el pueblo judío vivía una profunda crisis religiosa y social. El pueblo tenía mucho tiempo ya sintiendo la lejanía de Dios. Incluso muchos ya habían comenzado a creer que los cielos estaban cerrados. Una especie de muro invisible parecía impedir la comunicación de Dios con su pueblo. Nadie era capaz de escuchar ya su voz. Ya no había profetas como los del Antiguo Testamento, solo Juan que predicaba allá en el desierto. Lo más duro para el pueblo era esa sensación de que Dios los había olvidado. Ellos eran el pueblo elegido, sí, pero ahora Dios callaba. En medio de este triste y sombrío panorama, irrumpe Jesús, el sol de justicia, que viene a buscar a Juan para ser bautizado. El bautismo que Jesús recibe de Juan no solo lo recibe para darnos ejemplo de humildad, ni es un mero gesto de solidaridad con los más pecadores. Es un signo que va más allá de lo que humanamente podemos captar. Al salir del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Los cielos cerrados durante largo tiempo vuelven a abrirse.
se rasgaron, dice San Marcos. El Espíritu de Yahvé interviene, irrumpe con todo su poder, su fuerza y autoridad en la historia humana. Se escucha por fin de nuevo la palabra, la voz de Dios. El Espíritu de Dios desciende de nuevo sobre todos los hombres y mujeres de buena voluntad. La vida no es algo cerrado. La vida se nos abre a todos en Jesús, con Jesús y por Jesús. Estamos entonces meditando una escena magna, un momento supremo de investidura o de consagración mesiánica. Se trata de un momento muy especial en el que la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se manifiestan como una sola unidad, como la perfecta comunión de voluntades, comunicándonos con gran amor y alegría que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Repítanlo conmigo. Jesús es el Hijo de Dios. Así nos lo ha revelado Dios. Así lo dice el mismo Dios. Tú eres mi Hijo amado. Yo tengo en ti mis complacencias. El Hijo amado está ya entre nosotros. Ha llegado la muy esperada salvación. Por fin es posible el encuentro con Dios. Está aquí entre nosotros y se llama Jesús. Jesús, el amado, el predilecto del Padre, no se pertenece, sino que pertenece a Dios. Es de Dios y para Dios. Ese Espíritu que desciende sobre Jesús en el Jordán es el aliento de Dios que creó la vida en el principio, la fuerza que renueva todo y el amor que lo transforma todo. Jesús vivió en el Jordán una experiencia que marcó para siempre su vida. Después de ser investido por la fuerza de Dios que viene de lo alto, ni se quedó con el Bautista, ni tampoco volvió a su trabajo en la aldea de Nazaret. ¿Qué hizo entonces Jesús? Movido por un impulso incontenible, comenzó a recorrer los caminos de Galilea, anunciando a todos la buena noticia de Dios. Es el Espíritu Santo quien va a inspirar y promover todo el movimiento evangelizador de Jesús. Después de ser bautizado, Jesús se siente enviado no a condenar, destruir o maldecir, sino que se siente enviado a sanar, a construir y bendecir. El Espíritu de Dios lo conduce a sanar, a liberar, a restaurar, a potenciar y mejorar la vida de todos los que se encuentren con Él. Lleno de ese Espíritu de Dios, Jesús se dedica a hacer el bien y a llevar a cabo la misión redentora de Dios. Jesús no es un hombre vacío ni disperso interiormente. No va por aquellas aldeas de Galilea de manera arbitraria, ni movido por sus propios intereses, haciendo lo que a él le parece. Nada de eso. Jesús es un hombre que va lleno del Espíritu Santo, cumpliendo fielmente el plan de salvación del Padre Celestial. Y así deberíamos ir todos los cristianos por el mundo, llenos del Espíritu Santo, cumpliendo fielmente con la voluntad del Padre. La fiesta del bautismo del Señor que hoy celebramos es una invitación a recordar nuestro propio bautismo
y a reafirmarnos de manera más responsable en nuestra fe. Quienes hemos sido bautizados también hemos sido revestidos de la fuerza, el poder y la autoridad del Espíritu Santo, que nos convierte en hijos de Dios, hermanos de Cristo y templos vivos del Espíritu Santo. Son pocos los cristianos que saben en qué fecha fueron bautizados, y menos aún son los que lo celebran. En el caso mío, fui bautizado en la parroquia de San Antonio, en Cot de Oriamuno, el 21 de julio de 1969, 13 días después de haber nacido, de que mi madre me trajo a este mundo. ¿Cuál es la fecha de tu bautismo? ¿Lo recuerdas? ¿Lo sabes? ¿Lo celebras? Nos han enseñado que basta con recordar la fecha de nacimiento y celebrar el día de nuestro cumpleaños. Por favor, papás y mamás, enseñen a sus hijos a recordar y celebrar el día de su bautismo. Eso es celebrar nuestra fe. Lo importante, lógicamente, no es recordar un mero rito o una costumbre, sino agradecer a Dios la fe que ha marcado nuestras vidas y recordar el día en que el Espíritu Santo nos convirtió en herederos de su gracia, no porque hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Nuestro bautismo es un don, una gracia inmerecida, con que Dios nos ha manifestado su amor y su bondad. Es por el bautismo de Cristo que ahora somos los hijos e hijas amados de Dios. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Tú eres mi hija amada, en ti me complazco. Nuestro grave problema, hermanos y hermanas, como iglesia, como comunidad, como familia y como personas particulares, es haber olvidado a Jesús y haber descuidado el Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones. Le hemos dado espacio a otra clase de espíritus que nos alejan de Dios. Revisemos a la luz del Espíritu Santo qué clase de espíritus ajenos se han ido posicionando en nuestro corazón. Espíritu de soberbia, de avaricia, de lujuria, de ira, espíritu de gula, de envidia, de pereza. Son los 7 espíritus capitales que traen la ruina y la infelicidad al alma humana. Que este sea un día para renovarnos en el Espíritu Santo. Expulsemos de nuestra vida todo espíritu inmundo y dejémonos llenar del Espíritu Santo de Jesús. No basta con pertenecer más o menos pasivamente a una iglesia, ni es suficiente tampoco la aparente adhesión a una religión o a la tradición. Como iglesia, necesitamos transformar nuestra mirada, nuestra actitud y nuestra relación con el mundo de hoy. Necesitamos urgentemente parecernos más a Jesús. Y esto solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Solo Él y nadie más que Él nos puede transformar. Debemos dejarnos trabajar cada día por su Espíritu. Solo Jesús puede darnos un corazón semejante al suyo por medio de su Espíritu Santo. Llamemos, clamemos cada día, invocando al Espíritu Santo. No le tengamos miedo al Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu que bajó aquel día en el Jordán y se posó en Jesús. Y puede y quiere hacer maravillas en tu vida
en tu familia, en tu comunidad, en esta iglesia. Solo requiere de corazones dispuestos y abiertos, que siempre y a cada instante le digan: ven, Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.